vamos quitando esa parte. Bueno, pues como son las 5 en punto, vamos a empezar la sesión y como ya os he dicho, buenas tardes a todos y bienvenidos. Muchas gracias por participar en esta tercera sesión del ciclo de Rousum de tendencias digitales. Las tendencias tienen un carácter informativo y demostrador de tecnologías emergentes que se están desarrollando desde aquí, desde Extremadura y comercializándose por todo el mundo. El único objetivo que pretendemos con esto es abrir una ventana virtual de las empresas extremeñas que puedan presentar sus productos y reflexionar sobre las tendencias del mercado en los próximos años. Esta actividad la organizamos dentro del programa de Oficina para la Innovación que desarrolla Fundecid, PCT para la Secretaría General de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad, con la financiación de Fondo FEDER y que ya venimos realizando muchas actividades de este tipo desde el año 2017 para sectores muy concretos. En la sesión de hoy vamos a tratar tendencias que tienen que ver con la identidad digital y para ello vamos a contar con la participación de la empresa Mobile Solution, que desarrolla su propia tecnología para ofrecer soluciones de verificación de identidad digital. La tecnología que están utilizando tiene una flexibilidad para distintos tipos de reconocimiento biométrico, facial, de voz, firma biométrica, huella, detención, pero ya os contará de todas formas Rafael Campillo, que es el que tenemos esta tarde aquí con nosotros, que es el CMO de Móvil, ingeniero informático de formación y que cuenta con un amplio bagaje dentro del mundo de las ventas internacionales y el marketing digital. Y sin más, damos paso a su ponencia, que son soluciones para realizar procesos digitales con la misma confianza que en persona. Gracias, Rafa, por acompañarnos en esta sesión. Vale, muchas gracias a ti, Eva, por la presentación. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Mientras que la vas preparando, le voy comentando a los asistentes que cualquier duda que nos lo vayan transmitiendo por preguntas y respuestas y al final de la sesión te las lanzaremos, ¿de acuerdo, Rafa? Vale, muy bien. Y entre una presentación y otra lanzaremos la encuesta para que la rellenéis, se tardan 2 minutos y ya está, sin más, te doy paso. Vale, pues en primer lugar, agradecerte a ti la presentación, agradecer, por supuesto, a Fundecid y a la Oficina de la Innovación la oportunidad que nos ha dado de participar en esta serie de roadshows o webinarios en los que charlar, porque al final es lo que vamos a hacer, un poco comentar nuestra experiencia y las tendencias que hemos ido viendo en los últimos años, en este caso de nuestro propio sector y en nuestra industria, la de la verificación de la identidad digital. Y, por supuesto, dar las gracias por su asistencia a los que estáis hoy aquí con nosotros para que después podamos compartir inquietudes, me hagáis las preguntas que consideréis oportunas y los comentarios que queráis, ¿vale? Lo que os voy a contar, bueno, en primer lugar voy a intentar no enrollarme mucho porque tengo la sensación de que estamos todos desbordados y saturados de webinarios, de Zoom, de Meet, de videoconferencias y luego se puede hacer un poco pesado si me tiro toda la hora hablando y a mí me interesa mucho que luego haya algo de debate, pero lo que os voy a contar está basado en la experiencia propia de la empresa, ¿vale? O sea, no os voy a contar las tendencias que se han sacado de un estudio de mercado, de una gran consultora que te dice que de aquí al 2025 va a haber no sé cuántos millones de usuarios utilizando biometría y no va a ir en esa línea, ¿vale? Lo que os vamos a contar son las tendencias que hemos visto en los últimos tiempos, que nos demandan clientes, lo que hemos palpado del mercado, en los distintos sectores, los cambios que ha habido también a raíz del COVID. Entonces, son muchas basadas en proyectos pilotos y en casos de uso reales, ¿vale? Pero antes de contaros en qué situación creo que estamos en torno a la identidad digital y hacia dónde creo que vamos, me gustaría hacer un poco de retrospectiva, de hablaros de la historia y de situar a Móvil dentro de esa historia, ¿no? Porque todos somos usuarios de dispositivos móviles que nos permiten hacer muchos procesos y operaciones a través de la biometría. Por si no lo sabéis, Móvil es una empresa que se creó en el año 2009 y que estuvo muy focalizada en sus inicios en el desarrollo de tecnologías de reconocimiento biométrico para dispositivos móviles, ¿vale? Pero esto de la biometría, que ahora nos parece algo muy cotidiano, tiene muy pocos años y cuando nosotros lo creamos no lo era tanto, ¿no? No era algo tan cotidiano. Sin ir más lejos, en el año 2017, por hacer esta retrospectiva y poneros en contexto,
Apple lanzó el Face ID, que tienen todos los iPhone y todos los dispositivos de Apple y que te permiten desbloquear un dispositivo móvil o una tableta con la cara o realizar pagos o procesos que requieran una autenticación con biometría facial. Samsung, su máximo competidor, lanza una solución, en el Note 8 la posibilidad de hacer reconocimiento a través del iris. Y en ese caso utilizaban una cámara infrarroja porque, bueno, utilizar un hardware normal, una cámara normal, pues implica ciertos problemas de usabilidad y entonces ellos incorporaron en su Note 8 pues una cámara infrarroja que era la que les permitía hacer el reconocimiento del iris. Pero no fueron los primeros. O sea, la verdadera revolución, el punto de inflexión en cuanto a la utilización de la biometría vino en el año 2013 también de la mano de Apple con la incorporación de un sensor biométrico en su iPhone, lo que es el Touch ID. Y eso, bueno, supuso un cambio brutal. De hecho, todos los competidores fabricantes de móviles lo copiaron, ya todos los Android tienen un lector de huellas. Y fue el primer acercamiento, yo creo, del uso de la biometría a las masas, ¿no? Todos nos acostumbramos a realizar operaciones poco sensibles en un principio, como es desbloquear un dispositivo móvil, y poco a poco fuimos perdiéndole el miedo a la intrusión que aparentemente supone el uso de la tecnología biométrica para hacer otras operaciones más sensibles, como por ejemplo hacer operaciones con tu aplicación de banca, autorizar un pago, etcétera, ¿no? Y eso vino de la mano del Touch ID en el 2013, pero tampoco fueron los primeros. O sea, realmente en el 2011 Google ya incorporaba en Android el Face Unlock, que te permitía con la cara desbloquear tu dispositivo. ¿Vale? Ya nos estamos remontando a hace 10 años. Pero es que en junio del 2011 nosotros, Móvil, ya teníamos un cliente que estaba utilizando nuestro reconocimiento del iris en su aplicación de banca móvil. El reconocimiento del iris en el año 2011. Y en el año 2009 fue cuando se creó la empresa. O sea, estamos hablando de que podemos decir, y con orgullo, que fuimos pioneros a nivel mundial en el desarrollo de soluciones biométricas focalizadas en dispositivos móviles, ¿vale? Me gusta hacer esta retrospectiva porque esto de la biometría y su utilización, que ya tiene muchos años, su utilización de manera masiva viene en parte implantada por el desarrollo de sensores en los dispositivos móviles y por la utilización de los que vienen por defecto, y nosotros podemos decir que fuimos pioneros, ¿vale? Pero no solo existe la biometría como tecnología habilitadora para definir una identidad digital o para identificar a las personas en entornos remotos. Por supuesto, si ha habido algo que ha servido de ápice para que se desarrollen de manera masiva muchas tecnologías es la evolución que ha habido en los algoritmos de inteligencia artificial, en aprendizaje profundo más concretamente, redes convolucionales. Todo eso ha ayudado a que haya un caldo de cultivo favorable para que se desarrolle esta industria. El blockchain, las cadenas de bloques también favorecen el dar más robustez, ¿no? Que casa muy bien con la biometría. De hecho, ya hay casos reales de uso en los que se combinan el reconocimimiento biométrico con blockchain pues para permitir el voto, un voto seguro, ¿no? Y evitar el fraude. El Big Data, las tecnologías en cloud, bueno, pues todo este stack de tecnologías habilitan que a día de hoy se haya desarrollado y haya crecido una industria muy potente en torno a la verificación de la identidad digital. Pero esto lleva ya unos años, no es algo nuevo, y de repente, a finales de 2019, ¡pum!, nos llega la COVID, que nos pega un guantazo en la cara, que todavía estoy dando vueltas, o sea, parezco una peonza, yo y todos los que estáis aquí, y nos cambia la forma de ver la vida, nos cambia en todos los aspectos, ¿vale? Yo sé que esto es muy manido, que todo el mundo habla de cómo nos ha afectado la COVID, de la digitalización que ha venido después, pero es que en nuestro caso tenemos que decirlo. O sea, estamos hablando de verificar la identidad de las personas en entornos digitales, y si ha habido algo que ha supuesto un punto de inflexión a la hora de demandar este tipo de tecnologías ha sido lo que ha ocurrido en el último año y pico. ¿Vale? Nos ha cambiado, es un cambio de paradigma en todos los sentidos. O sea, yo llevo ya más de un año teletrabajando.
lo comentaba hace poco con Eva, nosotros en febrero del 2020 comenzamos a teletrabajar, antes incluso de que se decretase el estado de alarma, a raíz de que nos cancelaran el Mobile World Congress, al evento al que íbamos a asistir con stand propio, y ya vimos que esto de la COVID parecía más serio de lo que por aquel entonces se intuía, ¿no? Y esto supone muchos retos. Esto a nosotros como empresa, a cualquiera que esté teletrabajando, le ha supuesto muchos retos. En aquellos primeros meses de confinamiento había una restricción total de movimientos. A día de hoy seguimos con restricciones limítrofes entre las distintas comunidades autónomas, se cierran pueblos. No, ¿qué decir de la educación? O sea, en cuanto a la educación, separaron por completo las clases, ahora hay un sistema híbrido entre clases presenciales y clases online, pero está claro que lo online se ha visto fuertemente potenciado a raíz de la COVID y muchas universidades, sobre todo universidades privadas o escuelas de negocios, tiran por ahí. Estamos escuchando a diario en las noticias lo que está ocurriendo con los ERES, con los cierres de oficinas bancarias en la industria financiera, cambios en la forma de hacer negocios. A mí me encantaría poder estar dando esta charla en un congreso o en un evento a los que solíamos asistir con nuestro propio stand y participar y debatir en persona y hacer networking y tomarnos luego una caña y compartir impresiones. Y desgraciadamente pues lo tenemos que hacer de manera remota, ¿no? La industria del turismo en general, la industria de la aviación, las aerolíneas, los hoteles, que están sufriendo muchísimo, lo han pasado muy mal, afortunadamente parece que están repuntando un poco, pues también se han visto afectados enormemente por el COVID. La movilidad, el transporte, esto ya venía incluso antes de la COVID, pero al final, si hay algo transversal a todo lo que ha ocurrido con este cambio de paradigma, primero, que hay que apostar fuertemente por la digitalización y segundo, que verificar la identidad de personas en este nuevo entorno, en este nuevo paradigma, es crucial. Saber que tu cliente es quien dice ser, saber que las personas que están trabajando contigo son quienes tienen que ser, evitar los fraudes, ¿no? Esto empieza a ser algo crítico, ¿no? Entonces, un segundito. Esto empieza a ser algo crítico, ¿sí?, para la digitalización y nosotros lo notamos en marzo, abril del año pasado ya empezamos a notar una demanda, un incremento en la demanda de nuestras tecnologías brutal, enorme. ¿Por qué? Pues porque había muchos procesos que tradicionalmente se hacían de manera presencial que ahora se tenían que hacer en remoto. Y ya no hablo solo de, por ejemplo, la firma de documentos, que es obvio que ha aportado mucho las soluciones de firma digital, sino abrir una cuenta bancaria, todo ese tipo de procesos que se hacían de manera presencial, pues ahora ya casi todos los sectores y empresas los empiezan a implementar de manera digital, ¿vale? Entonces, yo voy a hablaros de los distintos sectores, ¿vale? A ver que quite la pantallita aquí de Zoom. Voy a hablaros de las tendencias que hemos ido viendo nosotros en todos estos sectores en base a pilotos que estamos desarrollando, en base a lo que nos cuentan los clientes y los partners, en base a proyectos reales que ya están en producción y lo que hemos notado no solo ya en este último año y medio, sino en los últimos 2-3 años en torno a la identidad digital, ¿no? Estos son básicamente los sectores de los que os voy a hablar. Voy a empezar por la industria financiera, que para mí es un early adopter en todo lo que atañe a la verificación de identidad digital. Y cuando hablo de industria financiera, pues quiero englobar aquí a banca, fintech, exchange, criptomonedas, aseguradoras, todo este tipo de empresas, ¿vale? La banca, si bien puede parecer un sector muy tradicional, se ha puesto las pilas en los últimos tiempos, motivado principalmente por dos razones. La primera es que las fintech, que son empresas más tecnológicas que financieras, le están adelantado por la derecha en muchos sentidos, ¿no? Y luego motivadas también por la imposición normativa y por las regulaciones. De ahí que hayan apostado fuertemente por la digitalización.
procesos tradicionales como lo que es abrir una cuenta bancaria que se tenían que hacer en una oficina bancaria con tu DNI o con tu pasaporte y donde la persona que estuviese atendiendo te tenía que verificar tu identidad a través de ese DNI en persona, ahora se pueden hacer en remoto. Es lo que se conoce como onboarding digital, ¿no? Esto viene regulado por las normativas europeas de blanqueo de capitales, anti-money laundering. Ahora va a implantarse en junio la sexta directiva, que luego cada país hace su transposición en leyes nacionales. Pero básicamente es un proceso que podemos hacer en remoto presentando nuestro DNI a una cámara y luego con biometría facial o a través de un agente que te guíe en el proceso, que en el caso de la normativa española tiene que haber un agente o bien que te guíe en el proceso o bien que revise ese proceso luego en vídeo, pues te registras, ¿vale? Esto es algo transversal prácticamente a cualquier sector. Si bien han sido los bancos o los neobancos los primeros en adoptarlo, lo vamos viendo en todos los sectores. La firma digital de documentos. Bueno, prácticamente a nadie se le pasará por la cabeza seguir manteniendo este tipo de procesos en presencial. O sea, las ventajas de utilizar cualquier tipo de tecnología que permite una firma digital son múltiples. O sea, ahorro, son ecológicas, evitas el papel, ahorro en costes, ahorro en tiempo, pueden firmar en cualquier sitio y lugar, siempre y cuando cumplas con la normativa. En fin, que son muchas, ¿no? Y en esta nueva era post-COVID, pues se demanda este tipo de soluciones para evitar precisamente los contactos. Otra tendencia que vamos a ver ya la estamos viendo, pero que se va a incrementar muchísimo en los próximos años, son los pagos utilizando biometría. ¿Vale? Hace 3 años, en el 2018, salió una directiva que es la PSD2, que obligaba a la hora de hacer transacciones de todo tipo que se utilizasen 2 factores de autenticación. Ya no valía con un PIN, con una clave, con una contraseña, había que utilizar otro más de soporte, o bien un token o la biometría, que es un buen factor de autenticación. Bueno, pues esto, según además estudios de mercado de diversas fuentes, pues va a crecer muchísimo y viene principalmente potenciado por el acceso a dispositivos y hardware que nos permitan hacer esa autenticación biométrica correctamente. Pero no solo con la cara o con la huella. O sea, la voz cada vez va ganando más terreno en el mundo del reconocimiento biométrico. Nosotros tenemos proyectos en producción ahora mismo con aseguradoras que en sus call centers están identificando a la gente cuando llama a través de la voz. Yo ahora mismo llamo bueno, en concreto tenemos a Santa Lucía, que es cliente nuestro, y los clientes cuando tienen una incidencia llaman al call center y en vez de tener que darle todos los datos a la gente, su número de póliza, su DNI, todo su nombre, el nombre de su abuela y toda la información que le puedan pedir, simplemente con decir una frase fija, que en este caso es en Santa Lucía, mi voz es mi contraseña, le llegarían autenticado a la gente con la consiguiente mejora y ahorro en tiempo y por consiguiente en dinero, ¿no? Entonces, en la industria financiera, ya os digo que son muchas las líneas que se están trabajando, son muchos más los casos de uso, pero vamos a ver como algo muy cotidiano el uso de la biometría para tener esa identidad digital y cada vez en más procesos, ¿vale? Cada vez van siendo más exigentes las normativas que exigen que se verifique fehacientemente a las personas que hacen transacciones, pues por motivos obvios de evitar, pues eso, blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, tráfico de armas, en fin, todas esas directivas supranacionales que luego organismos como el SEBLAC en España o la DGOJ en el sector del juego y apuestas online, pues se encargan de regular a través de normativas. Los hoteles. Bueno, lo de los hoteles ha sido algo muy fuerte, lo que han pasado. Nosotros teníamos muchas esperanzas en este sector y en el último año pues se pararon todos los proyectos porque la verdad es que lo estaban pasando realmente mal y no se podían permitir este tipo de innovaciones, pero al final no les ha quedado más remedio que dar un paso adelante.
porque en esta situación, si hay algo que se intenta evitar y se ha intentado evitar al máximo durante el último año, son los contactos físicos. Entonces, apostar por soluciones contactless parecía una apuesta segura y es lo que han ido buscando los hoteles, ¿no? El permitir que procesos que hasta ahora se han estado haciendo de manera presencial, en recepción, con el recepcionista que te atiende y firmas parte de viajeros, le pasas tu documentación para que te la fotocopie, porque se la tiene que mandar por ley obligatoriamente a la policía. Bueno, pues ese proceso ya se puede hacer de manera remota. De hecho, ha salido una normativa que se publicó en el BOE hace unas semanas y que ha entrado se ha hecho efectiva el pasado 28 de abril, que ahora permite digitalizar de manera explícita la firma del parte de viajeros y mantener también en formato digital el libro de registros, ¿vale? Antes no se permitía. Entonces, esto va a fomentar mucho que se apueste por este tipo de soluciones, ¿vale? Tanto en presencial como en remoto, porque en presencial también se puede digitalizar el proceso de firma. Nosotros tenemos clientes que ahora mismo utilizan nuestras tecnologías de escaneo para escanear automáticamente, sin necesidad de hacerle una foto, con una tableta, con un móvil, el DNI o el pasaporte del viajero o del usuario que llega al hotel. Pero también permitimos lo que es el check-in online. Es decir, que tú previamente, que además es lo suyo, porque todos sabemos lo que es comerse un viaje de 15 horas transoceánico y luego llegar al hotel, pues lo primero que quieres es llegar a tu habitación, ¿no? Y no tener que esperar colas en recepción y que tarden en atenderte. Pues esto facilitaría mucho el proceso, al igual que cuando tenemos un viaje en avión, podemos sacar la tarjeta de embarque con antelación y evitarnos esas colas una vez que llegas al aeropuerto, ¿no? Pues esto es igual. A través de tecnología se puede escanear un documento, se puede hacer ese proceso de check-in con reconocimiento biométrico, se valida el documento, validas al usuario que va a hacer ese check-in e incluso se puede firmar ya ese parte directamente en tu propio dispositivo antes de llegar al hotel. Y yo iría un paso más allá, porque ya nos lo están demandando algunos partners con los que trabajamos y que en cuanto la normativa lo permita, llegaremos a ese punto. Incluso podremos llegar a las habitaciones y acceder directamente sin necesidad de pasar por recepción. Para eso, bueno, pues hay desafíos como es geolocalizar ese dispositivo, incluso de manera indoor, lo podremos hacer con un token, con un código QR, con biometría, porque ya que has hecho ese check-in previo y has utilizado tu cara para registrarte en el hotel, pues ya puedes utilizar esa cara para hacer un acceso a la habitación con llaves electrónicas, ¿no? O sea que eso es realidad en algunos hoteles, pero que acabará adoptándose de manera masiva en la industria. Las aerolíneas ya están implantando el reconocimiento facial en prácticamente todos los aeropuertos. En España ahora mismo hay 2 pilotos en funcionamiento y se va a lanzar un tercero. Y esto es una realidad, o sea, no es una tendencia. Se está apostando, se está luchando contra los sesgos que hay sobre la tecnología de reconocimiento biométrico, sobre la privacidad. Parece que hay una lucha ahí, pero finalmente se está implantando, porque son muchas las ventajas que ofrece este tipo de tecnologías, ¿vale? La movilidad, esto ya viene incluso de antes. Este cambio en los hábitos de movilidad viene incluso de antes del COVID. Pero está claro que si yo ahora mismo llego a una estación de tren, llego a Atocha y quiero moverme por Madrid y quiero alquilar un coche, car rental o un car sharing o cualquier modelo de alquiler de coches, y me descargo una aplicación para hacerlo y registrarme y tardan 48 horas, 24 horas, el tiempo que sea en darme el ok y aceptar mi registro, no me vale de nada. Pues si eso va a ser así, pues yo automáticamente cojo, llamo un taxi, me cojo un Uber o me monto en el metro. Pero yo tengo esa necesidad en ese momento. Entonces, automatizar ciertos procesos de registro es una necesidad en algunos sectores y en este en concreto más aún, porque la necesidad la tiene el usuario en ese momento. De nada le sirve que tú tardes porque tiene que haber una revisión manual de la documentación que ha subido, de su documento de identidad, de su licencia de conducir, que tengas que validar que efectivamente es mayor de edad, hacer ciertas comprobaciones. De nada sirve que esas comprobaciones se hagan a posteriori, ¿no? Entonces, la utilización de este tipo de tecnologías que faciliten el registro, pues también cada vez las vamos a ver más en nuestra vida cotidiana.
Por supuesto, la firma digital de documentos, que es algo que veremos en todos los sectores, ¿no? Incluso para los patinetes eléctricos, fijaos que ahora mismo parece que hay un vacío legal, ya se está empezando a regular también, porque nos estamos dando cuenta que son un vehículo más, que hay que regular, que hay que hacer un seguro, que a lo mejor cuando alquiles un patinete ya ha salido una normativa que te exigirá que la persona que lo utilice sea mayor de edad, tendrás que verificar su edad, tendrás que pedirle alguna documentación para saber si es mayor de edad o no, eso se puede automatizar, eso se puede utilizar tecnología. En fin, que los casos de uso son muchos, pero van en esa línea. Sin ir más lejos, nosotros tuvimos un cliente que iba un paso más allá de alquiler de coches. O sea, no solo quiero facilitar este proceso de onboarding o registro y automatizarlo, sino que quiero que mis clientes, cuando vengan a recoger el coche, puedan recoger el coche por la cara. Nunca mejor dicho, o sea, de manera literal. Es decir, que vengan, utilicen la cara que ya han usado para registrarse en el proceso de onboarding, para, con biometría facial, coger las llaves del coche en un kiosco que tengamos habilitado, con una cámara o con una tableta, con lo que sea. Entonces, tú de manera automática puedes recoger tu propio coche, ¿no? Pues estos son casos de uso. Este es un caso de uso similar al del acceso directo a la habitación del hotel, que vamos a poder ver pues dentro de no mucho tiempo como algo cotidiano. Ahora nos puede parecer un poquito más lejano en el tiempo, pero ya os digo que esto es una realidad. En la educación no os tengo que contar nada. O sea, el cambio que ha habido en los modelos de formación actualmente ha sido muy grande, muy grande. O sea, nosotros hemos tenido proyectos en presencial y, por supuesto, una demanda altísima de proyectos en remoto. En proyectos en presencial, pues os puedo hablar de casos de uso como algo tan simple como es pasar lista, que al final es verificar la identidad de los alumnos que asisten a clase y automatizar ese proceso de check-in, de pasar lista. Eso lo puedes hacer permitiendo que cada alumno se verifique a sí mismo con una aplicación que tenga en su dispositivo móvil utilizando biometría. Y que a través de una geolocalización indoor o a través de GPS o otros mecanismos, tú sepas que efectivamente ese alumno está en clase y que es quien dice ser. Es decir, yo, Rafael Campillo, estoy ahora mismo en mi clase de álgebra y me estoy identificando o verificando a través de mi cara, a través de mi huella, si mi dispositivo tiene un lector de huellas, a través de la firma, que nosotros también soportamos la verificación a través de firma, o a través de la voz. La voz quizás por experiencia propia no aplique tanto en estos casos de uso, ¿no? Se pueden poner unas tabletas de respaldo en la pared para que si no tienes el dispositivo móvil o lo has perdido, pues puedas hacerte esa verificación, pero al final es un caso de uso real. En Asia, partners nuestros, lo que nos han demandado por contra es ese reconocimiento facial, pero a través de cámaras de videovigilancia en las entradas, porque la normativa allí es un poquito más laxa que aquí en Europa y todavía se permite. Entonces, claro, utilizar algoritmos de reconocimiento biométrico para hacer todo tipo de validaciones, o bien con tabletas a la entrada, a la salida de las aulas, o bien con cámaras de videovigilancia, en fin. Esto yo sé que entraña también riesgos y que hay un gran debate en torno a la privacidad, ¿no? A la privacidad de datos, pero es una realidad, ¿vale? La firma digital, ¿cuántas empresas no nos habrán tocado para preguntarnos por la firma digital de centros de formación, universidades privadas, escuelas, con casos de uso tan básicos como tengo que examinar de manera online a mis alumnos y tengo que saber que son ellos y tengo que verificar que son ellos los que están haciendo el examen? Existen herramientas, nosotros no las tenemos, pero que ya te permiten hacer un rastreo en tiempo real y están traqueando al alumno si hace movimientos raros para ver si está copiando. En fin, eso existe, ¿no? Pero algo tan básico como vamos a hacer un libro de registro de los asistentes al examen, vamos a firmarlo, que llegue de manera remota, que se pueda firmar en entorno web, sin necesidad de descargarse una aplicación, para firmar certificados, actas, eso es una realidad.
Otra vez volvemos al caso de uso de las matriculaciones, volver a registrar a los alumnos sin que tengan que ir a la universidad, sin que haya contacto, simplemente metiéndose en una página web y subiendo la documentación y quedando formalmente registrado. Y si luego hay que hacer algún pago en unas tasas, se puede añadir ese paso durante el proceso de registro. Evitar el fraude, ya no solo a la hora de hacer exámenes. Nosotros sabemos fehacientemente que hay mucho fraude en temas de la fundación tripartita, de la formación bonificada, pues porque hay gente que se bonifica los cursos y luego no los hacen, y eso es un problema que ha estado ahí siempre. Pues con la autenticación biométrica, cada vez que accedes a tu curso para seguir avanzando en el desarrollo del curso, pues solventaríamos este problema. O sea que tendencias y casos de uso hay muchos, pero en la educación se nota mucho la evolución que ha habido a raíz del COVID, ¿no? La sanidad. ¿Qué os voy a contar de la sanidad? Si una de las psicosis más grandes que había después de los primeros meses de confinamiento era pisar un hospital, todos creíamos que si íbamos allí nos íbamos a pillar el COVID y nos iba a pasar algo malísimo, ¿no? Y a raíz de eso, pues evitar los contactos era una necesidad. Nosotros tenemos muchas clínicas como clientes que utilizan nuestra firma digital en presencial para firmar consentimientos, por ejemplo, ¿no? Clínicas privadas, dentistas, de todo tipo, que para firmar consentimientos pues, digitalizaban el proceso de firma, eliminaban el papel de sus procesos con todas las ventajas que ello supone y lo hacían en presencial, pero ya quieren ir un paso más allá. Aunque sea en presencial o en remoto, quiero evitar contactos, porque es lo que me demandan ahora mismo los pacientes y los usuarios. ¿Y cómo evito los contactos? Pues permitiendo que a lo mejor sea el propio usuario quien firme ese consentimiento en su propio dispositivo sin necesidad de que haya intercambio de tabletas o de lápices capacitativos, etc. Evitar los contactos para acceder a zonas que se pueden abrir y cerrar puertas con biometría facial, con biometría de voz, acceso a salas. Al final son soluciones contactless. O acceso a kioscos también, ¿vale? Donde se pueden realizar distintos procesos, eso también nos lo demandan mucho, identificándote o verificándote primero con biometría facial, ¿no? O sea, que estos son, y el alta de los pacientes igual, ¿no? Que es algo que se va repitiendo en todas las industrias, ¿no? Alta de pacientes a través de procesos de onboarding digital. La industria de la salud está evolucionando mucho, cada vez es más común ver consultas a través de videoconferencia y esto va a ser un paso más allá, ¿vale? En torno a la identidad digital. Las telecomunicaciones. Este es un sector que conocemos bien porque tenemos muchos clientes, empresas grandes de telecomunicaciones, que, por ejemplo, para evitar el fraude, sobre todo en la activación de tarjetas SIM, utilizan nuestra tecnología de reconocimiento facial, de onboarding, de validación de documento de identidad, verificación de la persona a través de reconocimiento facial, que ya os contaré luego cómo funcionan, que son muy modulares y la tecnología que hay detrás, pero eso es un caso que se está utilizando mucho. Por supuesto, volvemos otra vez a la necesidad de registrar cada vez que alguien contrate un nuevo producto a los usuarios y verificar la identidad de sus usuarios para evitar el fraude, el reconocimiento de voz, en fin, que son casos de uso que veis que son muy comunes porque al final es lo que os contaba al principio de la charla, ¿no? Que la verificación de identidad en estos entornos presenta muchos desafíos, pero es una necesidad inherente a todos los sectores, es algo muy transversal. Al final estamos hablando de digitalización, somos personas, independientemente del sector, que tratamos con otras personas y ya empieza a haber una necesidad real de saber quiénes somos. Y que yo soy Rafael Campillo y soy quien digo ser y que nadie está ahora mismo suplantando mi identidad, ¿no? Para hacer cualquier tipo de proceso. Y esto va más. Esto solo en pagos, pues aquí tenéis unas cifras, pero cualquier informe que veáis en Google, nosotros tenemos también algunos informes publicados en nuestro blog, pues van en esta línea, ¿no? Que se va a triplicar mucho en los próximos años y todo pues ha sido un proceso muy natural. Nosotros cuando comenzamos en el 2009 íbamos con nuestras tecnologías a los bancos y nos decían, esto es alucinante, nos encanta, oye, mira, te lo compro, pero no voy a ser el primero. Cuando vengas con 2 bancos más igual que nosotros te lo adoptamos. O sea, no se atrevían. Y yo lo entiendo, porque por aquel entonces
la gente veía la biometría como algo muy intrusivo, no estábamos acostumbrados a utilizarla para ningún tipo de proceso, pero eso ha cambiado, y eso ha cambiado a raíz de desarrollos tecnológicos, de que los móviles han incorporado muchos sensores y de que cada vez se hace su uso más transversal a industrias y procesos, ¿no? Y vendrá más. O sea, nosotros conocemos las típicas tendencias, lo que se utiliza ahora, pues hablamos de reconocimiento de voz, de reconocimiento de huella, de firma, por supuesto el reconocimiento facial o del iris, pero ya hay muchas empresas especializadas en el reconocimiento de venas, de las venas de las manos a través de luz infrarroja, de las ondas que emitimos cerebrales, cámaras que pueden identificarnos por nuestra forma de caminar y por nuestra silueta, a través de análisis de imágenes, tecnologías que nos permiten, nosotros estamos trabajando también en ello, reconocer a alguien por cómo, eso es biometría del comportamiento, igual que la de caminar, por cómo manejamos un dispositivo, nuestra forma de teclear en un portátil, de manejar, de teclear en la pantalla de un móvil, nos define también. Al final usamos unos patrones que nos pueden permitir utilizar esa manera de verificar a alguien, incluso de forma pasiva, sin que él lo sepa, puedes estar verificando, ¿no? Eliminando todo tipo de fricción a la hora de hacer una verificación. Bueno, pues con esto termino lo que es la parte de tendencias. Simplemente deciros que lo que quería era daros unas visiones, unas pinceladas de lo que nosotros estamos viendo, que es algo muy tangible, que son todos proyectos reales que están en producción, son todos proyectos que están o bien en fase piloto o lo que vemos que está pasando, y que esto que hace apenas 3 o 4 años parecía ciencia ficción, a día de hoy es una realidad. Rafael, mira, pregunta una asistente que dice que trabaja en la administración pública, que dice que si alguna ha sido ya la primera de iniciarse en esto de... Administraciones públicas. A ver, me consta que en el norte de Europa, por ejemplo, para el voto, en Madrid también ha habido... es que las aplicaciones son múltiples, ¿vale? Yo sé que en Madrid, por ejemplo, se utiliza el reconocimiento facial en los autobuses para pagar en los autobuses, en la red de autobuses urbanos como proyecto piloto. En algunos países nórdicos, que siempre van un pasito por delante en este sentido, ya se utiliza también para votar, en conjunción con la tecnología de blockchain. Nosotros tenemos clientes en la administración, no estamos muy focalizados en la administración pública, pero, por ejemplo, aquí en Extremadura tenemos clientes como Extremaduramente, que es una empresa pública, que utiliza nuestra firma digital, que yo creo que es por donde están empezando, porque yo creo que con la firma digital se ven de manera muy rápida las ventajas de digitalizar el proceso de firma, eliminar el papel, la gestión de ese papel, todos los recursos que tienes que disponer de almacenamiento. Entonces, por ahí me consta que están saliendo permanentemente licitaciones. Pero bueno, que cuando hablamos de organismos públicos, AENA no deja de sacar pilotos en los que se utiliza biometría facial en los aeropuertos, ¿no? Es una empresa semipública. Apuestas, la de apuestas del Estado también, en fin, que esto es algo que se está incorporando también a nivel público, no solo a nivel privado. Y de hecho, si se está expandiendo a nivel privado es porque hay una normativa detrás que nos ampara y que nos permite que se desarrolle la industria, ¿vale? Si no hubiese esa normativa que regulase esto, sería complicado que pudiésemos avanzar en esta línea. Bueno, pues gracias, Rafael. Continúa si quieres, yo voy a lanzar las votaciones, pero tú adelante, ¿vale? Vale, os he soltado estas pinceladas de los sectores y ahora me toca hablar de mi libro, que es hablar un poquito de móvil. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que hacemos? Nuestros productos y enseñaros alguna imagen, ¿vale? Voy a empezar por el principio, y es la creación de Movil. Y siempre lo cuento, y lo cuento porque me llena de orgullo contarlo, porque creo que es una historia bonita. Movil surge hace ya 12 años, en el año 2009, de un proyecto de innovación. Los socios actuales de Movil, por aquel entonces trabajaban en IBM como desarrolladores de software, eran amigos. De hecho, yo coincidí con ellos en la empresa. O sea, que yo quise montar luego otros proyectos y no me fue tan bien como a ellos cuando se lanzaron a la creación de Movil. Y se lanzan presentan un proyecto
a un concurso que lanzó Google a nivel mundial, un reto que se llamaba el Android Developer Challenge, para que desarrolladores de todas partes del mundo hiciesen aplicaciones para lo que iba a ser su inminente sistema operativo Android, ¿no? Entonces, a estos 5 amigos se les ocurre, cuenta la leyenda, que influenciados por Minority Report, que era es una película de Tom Cruise que se estrenó por aquel entonces, pues deciden, oye, mira, si tenemos un dispositivo móvil con distintos sensores, con micrófono, con cámara, con múltiples sensores, ¿por qué no los utilizamos para identificar a la gente? Se les ocurrió hacer una solución que permitiese hacer el reconocimiento del iris, ¿no? Y lo consiguieron. Y lo consiguieron. A lo mejor el proceso, con los terminales de aquella época, que eran auténticos ladrillacos, pues el proceso podía durar un minuto. O sea, para que os hagáis una idea de la capacidad de procesamiento que tenían esos dispositivos móviles, ¿no? Pero lo consiguieron y ganaron el reto. Y quedaron finalistas junto con otras empresas a nivel mundial. Tuvo mucha repercusión y eso dio pie a la creación de móviles. Estamos hablando del año 2009. Desde entonces, pues hemos crecido mucho, sobre todo a nivel tecnológico, ¿no? Estábamos muy focalizados en la creación de la empresa, en soluciones de biometría para móviles, y ahora hemos ido un pasito más allá y ofrecemos soluciones centradas en la verificación de identidad en entornos digitales, ya no solo en móviles. Ya tenemos otro tipo de tecnologías que nos permiten verificar a las personas en entornos digitales. Entonces, ahora mismo yo diría que en móvil tenemos soluciones que permiten verificar a las personas en las distintas etapas de su relación con una empresa. Es decir, y como os he ido contando ya a lo largo de la charla, desde un inicio, en un proceso de registro o onboarding digital, en el que podemos registrar a un usuario con su DNI con biometría facial. Una vez que lo hemos registrado en nuestra plataforma, podemos formalizar nuestra relación contractual con él a través de nuestra firma digital, que es una firma electrónica avanzada y que tiene ya distintas versiones, ya no solo para entornos nativos, también la tenemos en entorno web, de forma remota. Pero el caso es que ya permitimos que ese usuario que hemos registrado previamente pueda firmar cualquier tipo de documento PDF con nuestra tecnología. Y por último, hemos registrado a ese usuario, permitimos que firme cualquier documento, voy a cerrar la cuadratura del círculo permitiendo que se autentique con cualquiera de las tecnologías de reconocimiento biométrico que tenemos, que actualmente son la voz, la cara, la firma y la huella. O sea, tenemos una suite multibiométrica. Y estamos en ese punto. O sea, fijaos la evolución de tener la primera tecnología, que fue la del iris, a tener ahora 4 o 5 tecnologías de desarrollo propio y ser capaces de dar soluciones a las problemáticas que se plantean en torno a la verificación de identidad, pues en todos los puntos de unión entre un cliente y una empresa, ¿no? Desde que se registran hasta que hacen cualquier operación con la empresa o tienen que firmar cualquier documento, ¿verdad? Y esto nos ha permitido, el haber comenzado hace ya más de 12 años y tener tecnología propia, pues nos ha permitido expandirnos a nivel internacional y tener presencia prácticamente en todos los continentes de forma directa o indirecta a través de nuestros partners y partners comerciales, ¿no? Trabajamos en muchos sectores, aquí vienen algunos, os he hablado ya de unos cuantos, trabajamos en muchos sectores y en empresas de todo tamaño. O sea, trabajamos desde empresas pequeñitas hasta grandes corporaciones o multinacionales. Y eso desde aquí, desde Cáceres, y con una plantilla prácticamente toda de la región. O sea, que lo podemos decir también con mucho orgullo que estamos aquí y en su momento tuvimos oportunidades de marcharnos fuera. Que fuera, hablo de Madrid, Barcelona o en los inicios incluso Silicon Valley. O sea, que estamos aquí por plena convicción y porque creemos que desde Cáceres se puede hacer tecnología puntera y aportar valor, ¿vale? Innovar. E innovar. O sea, e innovar. Nosotros, si somos lo que somos a día de hoy y hemos sobrevivido en este entorno tan global y competitivo, donde hay empresas de la competencia que levantan rondas de inversión de millones y millones de euros, es precisamente porque estamos centrados en la innovación. Y la innovación forma parte de nuestro ADN. La empresa se creó por un proyecto de innovación. Los fundadores eran todos ingenieros, tecnólogos, siempre han amado la tecnología y a día de hoy seguimos apostando por la innovación. O sea, tenemos un equipo exclusivo dedicado a sacar nuevas tecnologías, a mejorar, a sacar funcionalidades, no a desarrollar producto.
que también lo tenemos. No, a innovar, que es lo que nos permite ser competitivos y lo que nos permite luego ser flexibles, porque esa tecnología es nuestra, es propia. Entonces, al tener tu propia tecnología y no depender de terceros, de otros proveedores, pues también eres mucho más flexible a la hora de plantearte abordar casos de uso más complejos o cuando alguien te pide algo que no tienes y se lo puedes ofrecer porque la tecnología es tuya y no depende de un tercero, ¿no? Entonces, todo esto ha permitido que a lo largo de estos años hayamos acumulado un know-how que hace que la empresa pues, sea potente y sea muy valiosa. Me gusta esta frase, la pongo aquí siempre que hablo del I+D, porque al final cualquier tecnología que sea lo suficientemente avanzada puede parecer magia, ¿no? Y yo a veces cuando veo lo que nos presentan en las pruebas que hacemos a nivel interno los compañeros del departamento de I+D, siempre digo, esto es magia, o sea, no sé cómo lo haces. Y yo soy ingeniero informático de formación y muchas veces se me escapa. Digo, bueno, esto es alucinante y eso es porque tenemos un equipo muy bueno y que trabaja mucho en eso, ¿no? En sacar nuevas tecnologías, en innovar, está todo el día dando vueltas al coco y gracias a eso estamos donde estamos. ¿Qué productos tenemos? He ido dando alguna pincelada a lo largo de la charla, pero tenemos básicamente 3 pilares que son los que comentaba antes. MobScan, que es la tecnología que permite hacer un proceso de registro. MobID, que es nuestra suite multibiométrica. Y MobSign, que es la firma digital que nació en sus orígenes muy centrada en móviles, pero que ahora ya permite también la firma en remoto en entorno web, ¿vale? Así que os voy a hablar de los 3 productos, os voy a contar un poquito lo que tiene cada uno, os enseñaré algún pequeño vídeo y voy a empezar además en orden cronológico por su creación, ¿no? El primer producto que se creó en móvil fue MobID, que es nuestra suite multibiométrica centrada en entornos digitales. Y digo en entornos digitales porque siempre decíamos que era en dispositivos móviles, porque teníamos unas SDKs nativas, pero esto ha cambiado afortunadamente. Entonces somos capaces de soportar la huella, reconocimiento de huella, firma manuscrita, reconocimiento de voz y reconocimiento facial. El iris, si os dais cuenta, que os comenté que fue el origen de la empresa, no lo pongo porque el iris nos presentaba un reto muy grande al querer utilizar cámaras estándar, los sensores estándar que tienen cualquier móvil de gama media que tengamos ahora mismo en nuestro bolsillo, pues nos encontrábamos con que nuestra tecnología no era muy usable porque el ojo tiene brillos muy fuertes, la córnea, tú haces una foto a alguien y salen los ojos, verás que tiene un brillazo enorme, que se ve el reflejo de la ventana, se ve el reflejo tuyo con la cámara. Entonces, para eliminar eso teníamos que utilizar flash y, como os podéis imaginar, hacer reconocimiento del iris con el flash no era muy usable. Te podía quedar ciego durante una semana. Pero bueno, pues es una tecnología que estuvo en producción un tiempo. Entonces, ahora mismo, ¿cómo lo han ido solucionando otros players? Pues os hablaba antes del caso de Samsung, pues Samsung utilizaba el iris pues con una cámara infrarroja que te permite hacer eso de manera usable sin dañar la vista, ¿no? Pero ya estamos hablando de hardware y nosotros estamos focalizados en software. Entonces, ya os digo, nacimos como algo multiplataforma para móviles, pero hemos ido un paso más allá y nuestra tecnología ya está disponible también con SDKs en JavaScript, en entornos web, donde podemos hacer verificación 1 a 1, identificación entre una base de datos 1 a n, donde tenemos prueba de vida también en entorno web, o sea, podemos probar que no estoy intentando hacer un ataque de suplantación de identidad poniendo una foto de otra persona o un vídeo delante, sino que eso lo puedo hacer también incluso en entorno web o en entorno nativo. Ver que hay una persona real enfrente de la cámara, eso también lo hacemos. Y esta tecnología, este producto ha estado presente y está presente en clientes muy importantes. Uno de nuestros primeros clientes fue JP Morgan y ellos han utilizado nuestro reconocimiento facial para hacer transacciones en su aplicación bursátil. Bueno, nos ha llegado a nuestros oídos que han llegado a hacer transacciones de hasta 100 millones de dólares, ¿no? Estamos hablando de, para que veáis hasta qué punto se puede confiar en la robustez de este tipo de tecnologías. Estamos hablando ya de hace unos años, ¿no? O Bankia también ha utilizado nuestro reconocimiento facial, Bankinter utilizó nuestro reconocimiento del iris en su aplicación de banca móvil, en fin. Pero el reconocimiento, la autenticación, la verificación tiene muchas aplicaciones. Yo os iba a enseñar alguna demo, pero he optado por
O sea, os voy a enseñar una demo también, pero de un caso de uso también muy específico y que es real, que nosotros tenemos en nuestras oficinas, en nuestro complejo de oficinas aquí en Cáceres, y es abrir una puerta con biometría facial. O sea, lo que os voy a enseñar es cómo podemos desbloquear la puerta con todas las ventajas que ello entraña, de control de accesos y de control de personal, ¿vale? O sea, es algo muy sencillito, pero lo puedes hacer tú mismo con tu móvil. No necesitas ni tener una tableta en la pared de respaldo, que también se podría hacer. O sea, eres tú mismo que en lugar de tener una llave, pues te verificas, haces un check-in. Bueno, pues esto que habéis visto tan sencillito es una realidad y esto es una de las salas que tenemos en nuestro complejo y uno de los casos de uso que se puede utilizar, ¿no? Os podéis imaginar la cantidad de casos de uso que pueda haber, sobre todo a nivel de transacciones, de pagos en el sector financiero. ¿Vale? No voy a entrar en las entrañas de cada una de las tecnologías que conforman MopID, porque esto daría para una charla de cada una de ellas, pero sí os pasaré luego enlaces o documentación donde podéis profundizar, porque tenemos guías potentes que van en esa línea en nuestra propia página web, ¿vale? La siguiente tecnología de la que os quiero hablar es nuestra solución de firma digital, MopSign, que es una solución para firma de documentos PDF, de firma manuscrita, con plena validez legal, o sea, cumple con la normativa EIDAS, que es la normativa que regula la validez de la firma. Tenemos además despachos importantes de abogados que avalan que nuestra tecnología precisamente cumple con esa normativa, como fue en su momento Garrigues o ahora Écija, el grupo Écija. Y básicamente lo que hacemos de manera muy sencilla es mostrar al usuario un documento PDF en un dispositivo móvil o tableta con un visor completamente funcional para que lo firme, ¿vale? Esto que así he contado no tiene nada, tiene mucha complejidad tecnológica detrás. Es decir, nosotros, ¿cómo sería un proceso, para que vosotros lo entendáis, de MopSign? Pues al inicio de un proyecto con un cliente se generan dos claves con un tercero de confianza, que puede ser un notario, una clave pública y una clave privada. Esa clave pública queda en posesión de ese tercero de confianza. Y la clave la clave privada quedaría en posesión del tercero de confianza y la clave pública iría en nuestra SDK. Bueno, pues cuando nuestra SDK se integra en una aplicación de cualquiera de nuestros clientes, es como una caja negra que recibe el documento que tiene que firmar. Una vez que recibe el documento, se le muestra al usuario, ¿vale? Y el usuario lo firma. Pero nosotros no capturamos el garabato, la imagen de la firma. Lo que hacemos es capturar la forma en la que ese usuario firma, la biometría del comportamiento, la presión, la aceleración, el número de trazos, por dónde empieza, por dónde termina, el tiempo que le lleva a firmar. Toda esa información biométrica queda guardada según un estándar, que es el 19794/7, una ISO, que nos permite luego que cualquier otra herramienta forense pueda extraer nuestra propia firma, ¿no? Siguiendo esos estándares. Bueno, pues tenemos esa firma codificada. Hacemos un hash del documento, que es una codificación matemática también para que ese documento no sufra ninguna modificación ulterior, porque al final, si queremos que nuestra firma sea considerada como una firma electrónica avanzada, hay dos premisas importantes que hay que cumplir. La primera, que seamos capaces de verificar que la persona que ha firmado ese documento es quien tiene que ser, y no lo ha firmado otro. Y la segunda es que ese documento no ha sufrido ninguna modificación después. Y eso lo hacemos a través de ese hash, que incluso se le podría mandar a una autoridad de sellado de tiempo para que, en ese caso necesitaríamos conexión a Internet, obviamente, pero bueno, se le mandaría ese hash, le pondría un certificado de sellado de tiempo y regresaría. Y luego, junto con la geolocalización, concatenamos todo eso y lo ciframos con la clave pública que viene incluida en la SDK de MopSign y lo guardamos en el campo de firma del propio documento PDF. O sea, una firma autocontenida. Todo esto, este rollo que os he soltado y dices, madre mía, en la que hay que liar, pues al final tú ves la demo y simplemente ves un documento PDF y lo firmas, ¿vale? Pero esto lo firmas de manera presencial, que es como nosotros teníamos a MopSign en los orígenes, es decir, una SDK que se integra en una aplicación nativa, ya sea en iOS o en Windows o en Android,
Y para procesos presenciales, como puede ser un repartidor logístico que te da un albarán para que lo firmes, como puede ser una persona que te atiende en un hotel para que firmes el libro de visitas o una clínica para que firmes un consentimiento. Este tipo de procesos ahora se nos demandan en entornos remotos, de manera no presencial. Y ya no tiene tanto sentido, a lo mejor, para determinados casos de uso, descargarse una aplicación si solo vas a firmar a lo mejor un contrato. Entonces, para eso, nosotros hemos dado un paso más allá y hemos sacado esta tecnología en entorno web. ¿Vale? Tenemos la posibilidad de enviarle al usuario final que va a firmar un correo electrónico con el enlace del documento que va a firmar, pincharía en el enlace, se le abre en el propio navegador, ya bien sea en el escritorio. En este caso, para firmar en web, lo tendríamos que sacar del entorno de escritorio y llevarlo al entorno móvil para que la firma se hiciese sobre un dispositivo móvil y aprovechásemos los sensores del móvil y extrayésemos la información biométrica de cómo firma para que tenga validez legal. Pero al final no ha necesitado descargarse en ninguna aplicación. También tenemos dentro de la suite de MobSign la firma OTP, que es similar a lo que el proceso que acabo de mencionar, donde le llega al usuario por correo electrónico el documento a firma, pero esta vez en vez de firmar con firma manuscrita, pues firmaría con un código de uso único, es One Time Password, que es el código que le llega y que introduciría ya tendremos dos factores de autenticación porque le puede llegar por un SMS a su móvil, entonces introduce en el ordenador el código que le ha llegado a su móvil y queda firmado ese documento. Nosotros creemos que esa firma OTP para determinados usos es totalmente válida y se considera una firma electrónica avanzada. Quizá para otros usos más complejos haya un pequeño vacío ahí porque en la parte de verificar la identidad de la persona, o sea, saber quién es realmente la persona que ha introducido ese código que ha firmado o a quién pertenece esa línea de teléfono a la que le ha llegado el código, ¿no? Por lo que hemos creado otro producto que es OTP robusto, que lo único que hacemos antes de insertar ese código que te ha llegado es pedirle al usuario que enseñe su documento de identidad y que luego ponga su cara para que validemos primero el documento y luego con biometría facial añadamos otra evidencia al proceso de firma. Por eso lo llamamos OTP robusto. Pero al final es una suite que lo que nos va a permitir es o bien firmar en entornos presenciales con tabletas y con toda la validez jurídica que tenemos detrás, o bien en entornos remotos, ¿vale? Aquí veis algunos de los clientes con los que trabajamos y como la demo de cómo funciona no tiene nada, porque al final es un PDF y os enseñaría pues, una firma en un PDF, voy a enseñaros otra cosa, que es la herramienta de análisis forense que tenemos. En caso de que un juez quiera dirimir si la persona que firmó un documento efectivamente firmó ella ese documento o no, la validez de esa firma, pues tenemos una herramienta que puede ayudar a los peritos calígrafos a verificar esa firma, ¿vale? Si queréis le doy un momento al play y os voy contando. Podemos coger la firma, que es un archivo JSON, bueno, pues podemos coger la firma se le pediría en primer lugar a la persona que firmó ese documento que hiciese nuevas firmas, ¿no? Entonces las vamos a comparar con los archivos que tenemos de la firma anterior, ¿no? Aquí tenemos las dos firmas, la que vendría en el documento y la nueva. Pero esto es la imagen. Ahora puedo acceder a todas las características biométricas de esa firma. La aceleración, la velocidad en un eje, la velocidad en el otro eje, aceleración también en los ejes, la presión real, todas esas características biométricas están ahí, ¿vale? De tal modo que yo incluso podría, a través de esa información biométrica, reproducir, como vais a ver ahora, cómo se ha hecho esa firma. O sea, si yo ahora mismo le doy el play aquí, ¿veis? Se ha reproducido, gracias a toda la información del tiempo, de por dónde ha empezado, tal, cómo se ha hecho esa firma. Y también tenemos otra característica que lo que va a permitir es devolverle al perito calígrafo, facilitarle la vida devolviéndole un valor de la igualdad de ambas firmas. Nosotros comparamos la biometría de las dos firmas y le podemos dar un valor de si son, cómo de parecidas son y si pertenecen a la misma persona, ¿vale? Entonces esa herramienta forense viene incluida por defecto también se la damos a nuestros clientes cuando utilizan nuestra solución de firma. Y ya por último, pues voy a hablar, he dejado para el final quizás la tecnología que es más demandada ahora mismo por todos nuestros clientes, porque a raíz de la COVID ha habido un boom muy grande, ¿no? Que es la de MobScan. MobScan es una solución modular
que nos va a permitir hacer muchas cosas, porque es modular, pero en principio escanear un documento de identidad, con lo cual nos va a venir muy bien para un proceso de onboarding o de registro, escanear un documento de identidad, extraer la información de ese documento de identidad, ya bien sea por OCR o por contacto, por NFC, validar ese documento de identidad, ver si ese documento es real o no. Y luego podemos añadir un paso extra en el que se le pide al usuario un selfie para comparar la foto del selfie con la foto que tenemos en el DNI y de esa manera, a través de algoritmos biométricos, validamos que ese usuario es el legítimo poseedor de ese DNI. Esto puede ir más allá. Incluso podemos conectar en ese proceso de registro con un agente que esté al otro lado, en una videoconferencia, y nos guíe durante el proceso de registro y nos ayude. O podemos recoger en vídeo todo el proceso, lo grabamos y luego disponemos de un backend donde ese propio agente que está certificado puede revisar el proceso para darle el OK y cumplir con la normativa. Cuando digo que es modular, es que nosotros tenemos clientes que, por ejemplo, solo utilizan la parte de escaneo, pero la parte de escaneo incluso en presencial. No, esto está pensado para hacer en remoto, pero se puede utilizar. Por ejemplo, tenemos Iberia Cards, un cliente que tú llegabas al aeropuerto y sus agentes comerciales te vendían la típica tarjeta de fidelización, por ejemplo, de Iberia, ¿no? Entonces tú llegabas al aeropuerto y si te interesaba lo que te estaban ofreciendo, te pedían la documentación, tú en ese momento le enseñabas tu carnet de identidad o tu pasaporte, lo que llevases encima, te lo escaneaban, extraían la información de manera automática, o sea, no era una simple foto, la captura se hacía automáticamente y se extraía la información y con esa información se rellenaba un contrato, es decir, al final una plantilla de documento PDF con los datos de tu DNI y se lo presentabas in situ al cliente o al usuario para que te lo firmase y así cerrabas en el propio sitio el proceso de venta. O sea, fíjate, al final estás utilizando de MobScan solo la parte de escaneo, pero hay mucha tecnología detrás. Ahora mismo para abrir una cuenta bancaria, que es un proceso que siempre se ha hecho de manera presencial y que a raíz de la regulación del SEBLAC se puede hacer de manera digital, nosotros tenemos que utilizar todos los pasos que os he contado. O sea, no vale con escanear el documento, se escanea el documento, se extrae la información, se valida que esa información extraída está bien, se valida que ese documento no ha sido falsificado, es decir, ese documento puede haber sido falsificado, manipulado físicamente, se puede haber colocado una foto encima, se puede, en fin, se pueden hacer distintas falsificaciones que nosotros ya detectamos, se puede manipular digitalmente, o sea, es un caso real que ocurre de fraude ahora mismo pues, en empresas de juego y apuestas online, donde exigen que los usuarios que se registren en ese tipo de plataformas sean mayores de edad, pues a lo mejor un menor de edad que cambia de manera digital su DNI, en vez de utilizar una SDK de captura, lo manda directamente, lo sube a la plataforma y lo ha toqueteado con Photoshop, ¿no? Y le ha cambiado la fecha y le ha hecho ciertas manipulaciones. Bueno, nosotros somos capaces de detectar todo ese tipo de manipulaciones también, manipulaciones digitales. Ataques de suplantación de identidad, pues eso, utilizando máscaras, utilizando fotos, imágenes, vídeos, que ponga yo un vídeo delante de la cámara de otra persona haciendo el proceso de registro, pues ese tipo de ataques también los detectamos, ¿vale? Permitimos, como he comentado antes, los procesos bien atendidos a través de un agente que te guíe durante el proceso, desatendidos. Y a nivel de documentos, pues soportamos prácticamente todos los documentos del mundo, sobre todo los que, documentos de identidad, digo, los que cumplan con la normativa vigente, es decir, con la ICAO MRTD, que es el IATA quien define los estándares. Prácticamente todos los pasaportes del mundo cumplen con esos estándares, la gran mayoría de las licencias de conducir y, bueno, pues hay documentos de identidad que a lo mejor no siguen esos estándares y que hay que soportar de manera específica. Pero bueno, al ser tecnología nuestra, que es un poco lo que os comentaba antes en cuanto a la flexibilidad, podemos soportar con facilidad nuevos documentos y si alguien nos pide algo que no tenemos, lo podemos conseguir, ¿vale? Entonces os voy a enseñar, bueno, a nivel de clientes trabajamos con muchos bancos. En Centroamérica tenemos una gran presencia, en Europa por supuesto, pero ya os digo que esto es algo que nos demandan de todos los sectores. Aquí veis empresas desde retail, telecomunicaciones, bancos, aseguradoras, en fin, esto es un pequeño scope de empresas con las que trabajamos. Si queréis ver con quién trabajamos a través de nuestra web, tenéis acceso a gran cantidad de clientes, ¿vale? Y os voy a enseñar un pequeño vídeo de todo este proceso que os he contado, que al final es básicamente facilitar que alguien pueda disfrutar de nuestros servicios
automáticamente en el acto, sin necesidad de que haya una verificación posterior. O sea, la tecnología lo permite. Otra cosa es que la normativa te obligue a que haya una revisión posterior por un agente o que tú tengas una matriz de umbrales y de configuración bueno, que tengas que revisar, en fin, y no puedas darle de alta en el acto porque hay algún requisito que no cumple. Pero bueno, tú todas esas validaciones las vas a hacer. Se hacen un montón de validaciones, no solo de la validez del documento, sino de las reglas de negocio que la propia empresa tenga. Por ejemplo, pues yo tengo que ver que el documento no esté expirado, que sea mayor de edad, en fin, un montón de cosas, ¿no? Entonces voy a enseñar rápidamente para que veáis que este proceso, que parece súper largo, dura apenas segundos. Vale, pues lo que acabáis de ver básicamente es a una persona que, por ejemplo, quiera abrir una cuenta bancaria en un banco que permita este proceso, que ya son muchos, y aquí en España prácticamente los más importantes, ¿vale? Y lo que ha hecho ha sido escanear su documento de identidad, la cara delantera. Si os dais cuenta, se ha hecho un recorte de la imagen, o sea, somos capaces de, primero, escanear ese documento de manera automática sin hacerle foto en condiciones complicadas de iluminación o con objetos detrás, o sea, eso entraña una complejidad. Hemos sido capaces de escanear ese documento, de recortarlo, de corregir la perspectiva, de extraer la información a través de tecnología OCR, de validar si ese documento es real, luego se le pide que en la cara trasera se hace lo mismo, y luego se le ha pedido un selfie. Y en ese selfie, el compañero que ha hecho el vídeo ha sonreído. Bueno, eso es porque es una prueba de vida, una prueba de vida activa o colaborativa, donde nosotros le pedimos al usuario que haga algún gesto, algún movimiento para comprobar que efectivamente es una persona real. Eso se analiza luego a través de los algoritmos, nuestras redes neuronales que han sido entrenadas para ello, ¿vale? También hay procesos de prueba de vida o liveness detection, que es como se conoce en inglés. Rafa, perdona, se te ha bajado un poquito el volumen después del vídeo. Se te escucha muy bajito a ti. ¿Sí? ¿Me oís ahora? Sí, ahora mejor. Vale, lo que venía diciendo, que esas pruebas de vida, a lo mejor es que me he quedado sin saliva, porque llevo una hora hablando. No, creo que es por el vídeo, que se sube el volumen del vídeo y luego... Vale, puede ser. Yo, si ahora me escucháis, sigo, ¿vale? Ya me queda poquito, voy a acabar, que creo que llevo, ya he llegado al tope. Básicamente lo que quiero decir es que también hay pruebas de vida pasivas en las que no se le pide ningún tipo de interacción al usuario y en ese caso se elimina toda fricción, ¿vale? Porque ya no tienes que pedirle una colaboración al usuario, sino que de manera transparente a él se está validando que efectivamente hay una persona real delante y no se está haciendo ningún tipo de ataque de suplantación de identidad, ¿vale? Si queréis profundizar un poquito más, os recomiendo alguna de las guías que tenemos disponibles en nuestra página web. La guía del reconocimiento facial es una guía donde se profundiza mucho en todas las variables que hay en torno a la verificación de identidad usando este tipo de tecnologías, no solo a nivel tecnológico, sino a nivel social, a nivel regulativo. Entonces, si queréis, le podéis echar un vistazo, no hace falta ni descargárselo, o sea, la tenemos disponible como guía interactiva, guías a nivel de normativas, si os interesa cómo os puede afectar a vuestro negocio la normativa referente a la firma electrónica o a procesos de registro, si os aplica, no os aplica, bueno, pues, y aparte de la cantidad de artículos que tenemos escritos en esa línea, ¿vale? Y con esto termino. Creo que llevo una hora hablando, no me había cronometrado, me parece que lo he clavado, Has pero... clavado. Lo he clavado. 9 minutos te has pasado solamente. Disculpadme por esos 9 minutos. Mira, No, nada, no te preocupes.
haber tardado 9 minutos menos, no 9 minutos más. Pero al final, oye, se te pones a hablar, como no tienes todo ese feedback real de tener a la gente delante, pues se te vas y No pasa nada, hay daros las tiempo de gracias sobra. y espero que este tostón que os he soltado pues os haya resultado. Nada, muy Sí, interesante, sí. De hecho, le voy a preguntar a Luis Calleja, porque ha levantado la mano casi al inicio de la presentación, pero no me ha dicho nada por el chat. Entonces, si quieres preguntar algo, Luis, ya ha bajado la mano, no sé si necesitas saber algo. A los demás os animo si queréis hacerle alguna pregunta a Rafa. De todas. os dejo aquí de todas maneras mi correo electrónico, por si ahora no surge ninguna pregunta o ninguna cuestión, pues podéis contactarme libremente y podemos hablar de lo que queráis, alguna necesidad que tengáis en relación a procesos que queráis digitalizar, referentes a la identidad digital. Os animo nuevamente a que entréis en la web y... Le he puesto la web ahí en el chat, ¿vale? De todas formas, como nos tienes que pasar la presentación para enviárselos a ellos, va tu contacto ahí, o si no, a través de nosotros, que nos digan y os ponemos en contacto sin ningún problema. No sé, vamos a darle unos minutos a ver si quieren preguntar algo. Es lo frío de que te decía antes, Rafa, de esto, porque si estuviéramos en directo allí viéndonos las caras sería diferente. Y yo entiendo que esto es así. Y, bueno, también he hablado de muchas tecnologías. Al final son muchas cosas, ¿vale? O sea, sé que ha sido un poco pretencioso incluso hablar de tantas cosas en tan poco tiempo. Sí, pero es interesante pues eso, que se sepa que se está haciendo cosas aquí desde Extremadura y que, bueno, que pueden contar con vosotros. Desde luego, y es una realidad. O sea, nosotros, ya, si algo he querido dejar plasmar durante toda la charla ha sido la tangibilidad y la realidad de lo que estamos haciendo. O sea, no estoy hablando de humo, o sea, son todos casos de uso reales, proyectos que están en fase piloto, por lo menos son demasiado innovadores, clientes que están utilizando la tecnología de esa manera, y luego nuestra tecnología, pues ya os cuento que lleva bastantes años en el mercado y con clientes muy potentes. Te dan la enhorabuena por la sesión. Elena Romero dice que muchas gracias, que ha sido muy interesante. Pues bueno, si no se anima nadie, Rafa, no robamos más tiempo ni a ti ni a los espectadores. Ya os hacemos llegar la presentación y cualquier cosa se la transmití que sin ningún problema os responderá. Claro que sí, encantado. Oye, me da mucha pena no poder interactuar con vosotros y no saber Sí. realmente quiénes estáis al otro lado. Pero bueno, que me gustaría recibir un correo electrónico con cualquier comentario que me tengáis que hacer a Claro referencia a que la sí. charla o cualquier necesidad que tengáis, ¿vale? Y yo encantado de la vida, pues, si os puedo ayudar en lo que sea, aquí, a mí y a todo el equipo de móvil. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer. Que tengáis buena tarde. Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad.